Alguien que te ama te envía este mensaje. Apóstol Gustavo Alonso Páez, la palabra que vence la derrota. Quiero que todos lean conmigo esta palabra en el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles, sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad ustedes me eligen por rey sobre vosotros, vénganse y abríguense bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Primero que yo quisiera notar en esta hora es que no estamos en el tiempo del satanismo. No estamos en el tiempo de los brujos. No estamos en el tiempo del oscurantismo. Estamos en el umbral de los más grandes acontecimientos del cielo sobre la tierra. Estamos viendo la más grande manifestación de los hijos de Dios en toda América Latina y el mundo. Le quiero decir que hay un ciclo. Dios ha trabajado por ciclos en la vida del ser humano. Cada vez que Dios nos va a llevar a una nueva dimensión, siempre nos va a presentar una voz profética. El profeta es el que introduce al pueblo a la visión y desarrolla y elabora los códigos que Dios da y discierne los mapas que se los entrega a la iglesia, para que la iglesia camine en esos mapas. Quiero decirle que mucha gente ha pensado que el pueblo cristiano ha sido un pueblo que a lo largo de la historia ha estado ausente de la historia misma. Pero la historia misma registra cómo los cristianos a lo largo de la historia hemos improntado las páginas sagradas de esta misma. Juan Gutenberg en el año de 1449 inventó la imprenta, y lo primero que hizo fue imprimir la Biblia. Alfred Bernard Nobel, por él se dan los premios Nobel. Él inventó la pólvora para traer desarrollo, para traer avance a las ciudades. Un hombre cristiano para la gloria del Señor. Hombres como los hermanos Wright, quienes fueron pioneros de la aviación en el mundo, hijos de pastor también. O sea que a lo largo de la historia, los grandes reformadores como Martín Lutero o Juan Wesley, o hombres que han improntado la historia, siempre han participado de construir el tejido social donde Dios los puso. Los mismos apóstoles, hombres de Dios, para el año 200 constituyeron todo un universo, y de tal manera que conquistaron lo que a Alejandro Magno le costó más de 33 años. Los apóstoles en 200 años conquistaron a todo el mundo para Cristo Jesús. Todo lo que usted ve como los países musulmanes, los países donde ahora matan cristianos, ellos fueron sembrados con la palabra de Dios, y ellos conocieron el evangelio y fueron evangelizados y conocieron el poder de Dios. La iglesia cristiana comenzó su crecimiento a lo largo de la historia de ella. Nosotros somos la cosecha costosa. Muchos de estos hombres murieron en el circo romano, murieron decapitados, crucificados, para que el evangelio de Dios llegara a nuestros días hoy en día. Pero ahora, en años más recientes, encontramos que
La iglesia no ha sido ajena a las persecuciones que hay. Pero todo eso tiene una razón de ser. Hombres de Dios que fueron asignados para traer un cambio, una profunda transformación, dejaron a un lado el poder llevar esa transformación social por esconderse en las cuatro paredes y no traer esa verdadera transformación social. Los Estados Unidos de Norteamérica, uno de los países más fuertes, fue fundada, se habla por 50, un grupo de personas que venían huyendo de Inglaterra, pero eran muchos de ellos masones. De hecho, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, era masón. Él se posicionó con toda la indumentaria masónica. Solo uno de los que estaban allí era un hombre llamado teísta bíblico. Teísta bíblico era Thomas Jefferson. ¿Y qué es un teísta bíblico? Porque lo he explicado varias veces. Un teísta bíblico es aquella persona que cree que Dios es y será el Señor del universo, que gobierna en los cielos y gobierna en la tierra, pero que le entregó la tierra a una iglesia y le entregó un manual llamado Biblia para que todo lo que está en la palabra de Dios sea aplicado a la tierra, porque es el pensamiento del cielo a la tierra. Y cuando nosotros aplicamos los principios de la palabra de Dios, todo lo que hacemos prosperará para la gloria del Señor. Podemos aplicar los principios de la palabra en la economía. Podemos aplicar los principios de la palabra en la parte social, en la educación, en la administración del dinero, porque la Biblia te habla de todo. La Biblia te habla de ciencia, geografía. De hecho, creemos que Cristóbal Colón tuvo que haber leído la palabra de Dios para descubrir que la tierra era redonda. Tuvo que haber leído Isaías 55, donde dice que Dios se sienta en el círculo de la tierra. Pero no tenemos tiempo para explicar esto. Hablemos del pasaje que nos habla el día de hoy. El pasaje es un pasaje que siempre los profetas lo hablan, y lo hablan en símbolos. Jesús hablaba en parábolas. Las parábolas son diga conmigo, son una representación, un ejemplo terrenal que contiene una verdad espiritual. Diga, un ejemplo terrenal que contiene una verdad espiritual. Jesús habló de las parábolas, habló de la parábola de la red, habló de la parábola del grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Habló del reino de Dios como la levadura, que habla de la penetración del reino en todos los estamentos. Pues ahora este pasaje nos habla acerca de una parábola, una ilustración. Se trata de una metáfora para ilustrar una verdad espiritual, una verdad física sobre un tema muy particular que yo quiero abordar el día de hoy: el gobierno. Diga conmigo, gobierno. Sus protagonistas, ¿quiénes son en esta parábola? Diga conmigo, Abimelech y el profeta Jotán. Pero la narración está escrita para dejar al descubierto la maldad de un hombre llamado Abimelech. Un hombre que se ensañó contra sus hermanos y el pueblo que lo eligió como rey. Pero a la vez es una ilustración de la calidad de los gobernantes que tenemos en la tierra, y cómo este mensaje tiene que ser sabio en saber tomar las decisiones correctas, porque toda decisión en mi presente tendrá un fruto en mis generaciones posteriores. Todo lo que nosotros decidamos en los próximos días, toda decisión que nosotros tomemos ahora, nosotros y nuestros hijos tendrán, y seguramente nos pasarán la factura y nos preguntarán por qué de nuestras buenas o malas decisiones. Primero quiero enfatizar cómo los árboles piden rey. Y note, me llama la atención, es que cuando la Biblia habla de árboles, habla de pueblos, habla de gentes. Y dice que fueron donde el olivo. Y el olivo es el rey de los árboles. Representa vivencia del Espíritu Santo, manifestación, relación con Dios.
Note bien que los árboles fueron donde el hombre de la unción. La Biblia declara en Isaías capítulo 10, versículo 27, que todo yugo que hay sobre las personas o sobre las generaciones se va a podrir a causa de la unción. La pregunta es, ¿para qué quieres tú ser un ungido? Se habla de ungidos hoy en día, ungidos que tumban miles de personas soplando, y maravilloso todo eso. Ungidos que tan pronto sueltan la palabra, los enfermos son sanos. Gente que con una palabra han cambiado, que evitan que el hombre que se iba a suicidar ya no se suicide. El hombre que iba a abandonar su trabajo, su proyecto de vida, lo recupere otra vez. Esas unciones vienen para algo. Dígale que tiene al lado, lo que Dios te ha dado, la unción que tú tienes, sirve para algo. El mismo Señor Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 4, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para darle buenas noticias a los pobres. Ahora déjeme decirle algo. La buena noticia a un pobre, ¿cuál es? Que después de muerto va a tener una casa, que después de muerto va a tener una mansión. No. La buena noticia para un pobre es que dejará de ser pobre, que dejará de estar en la miseria y siendo el tapete de los poderosos para ser cabeza y no ser cola. Alguien me tiene que escuchar en esta hora. Dígale que tiene al lado, unción para qué. Pero ¿qué dice la Biblia? Diga, el olivo no quiso reinar. Y el olivo representa hombres grandes, ungidos, maravillosos, que tienen el poder de la convocatoria, que tienen iglesias de 30, 40 mil personas, que marcan generaciones, pero que no trascienden para marcar la ciudad, que no afectan la ciudad. Son iglesias numerosas, pero dentro de estas iglesias hay gente más quebrada que un bulto de canela. Hay gente más arruinada. Entretienen a la gente con la unción, pero no la proyectan, no la activan, no la ponen a soñar, no la ponen a estudiar, a capacitarse, a prepararse. Somos nosotros los ungidos, y me incluyo a mí mismo también, porque quizás usted dice, él se está escondiendo. Yo también soy responsable, porque por años también nos llamaron y nosotros dijimos no, estamos ocupados, porque nos vendieron el pensamiento de que nosotros no podíamos ejercer un rol político y un rol sacerdotal. Entonces nos dijeron que no podíamos ser empresarios y ser pastores a la misma vez. Entonces nos dijeron que no podíamos ser futbolistas y ser pastores a la misma vez. Pero ¿sabe algo? La unción nos capacita y nos habilita para ser profesionales y pastores, empresarios y pastores, gobernantes y pastores, gente de economía y pastores. Por eso le estoy hablando al liderazgo de esta iglesia, que ha entendido que la unción es para trascender y gobernar. La higuera, la segunda opción del pueblo fue la higuera. Busquemos la higuera. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? La higuera tiene dulzura, es un buen fruto, es un tipo de personas que tienen dones, son personas carismáticas, dadas a servir, gente honesta, que se ha preparado, que no están pensando en cómo robar el erario público, que no están pensando en cómo sacarle de los impuestos a la gente. Es gente carismática, gente que ha ido a la universidad, que cree en la meritocracia más que en la selección por dedo en un cargo público. Es gente honesta, carismática. Pero ellos dicen: no, nosotros tampoco queremos. Estamos ocupados. He de dejar yo mi dulzura. Es un buen fruto, tipo de hombre carismático. Yo no tengo tiempo para eso. Que lo hagan otras personas. La tercera opción fue la vid. Y la vid dijeron luego los árboles a la vid: ven pues y reina sobre nosotros. Y la vid dijo: ajá, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ser grande sobre ustedes? Diga conmigo, la vid tiene mosto que alegra al corazón de hombres. Representa una clase de hombres con sus acciones que traen alegría al pueblo,
Gente que sencillamente tienen empresas, tienen negocios. Gente que en un momento determinado tienen profesiones. Gente que en un momento determinado son los buenos alumnos en la universidad. Gente que son también, dan clases, son gente respetable, son gente honorable. Son gente que han amasado su fortuna y han hecho su fortuna de abajo. No con la carga de los demás, sino que han trabajado fuertemente. Y ellos dicen: no, yo no tengo tiempo para eso, que lo hagan otros. Y se aíslan y empiezan a aislarse. Esos tipos de evangélicos en la iglesia que dicen: no, yo tengo una empresa, yo no tengo necesidad de meterme en eso. ¿Para qué? Van a lanzar un candidato, yo que me voy a meter a apoyar eso. No, que lo hagan otras personas. Vayan ustedes. ¿Y qué hicieron los árboles? Entonces los árboles buscaron a la zarza. Dígale que tiene al lado: la última alternativa fue la zarza. Y dijeron los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. Y eligieron a la zarza. ¿Y quiénes son la zarza? La zarza son hombres impíos, personas que no tienen temor de Dios en sus corazones, personas que manipulan la voluntad de la gente, que aún a los mismos cristianos se meten dentro de las iglesias y con unos oran y con otros nos cuentan. Tienen discursos bonitos por la televisión y todo el mundo los aplaude, porque todos estamos acostumbrados a aplaudir lo que se ve en televisión y sale en los periódicos. La zarza es tipo de aquellas personas que no tienen temor a Dios. Las zarzas son aquellas personas que van a legislar para la cosmovisión de ellos, no de la iglesia. Las zarzas son esas personas como Abimelech. Escúcheme, Abimelech. Aquí en el pasaje, Jotán el profeta estaba evidenciando a Abimelech. ¿Sabe? Abimelech mató a 70 hermanos suyos. ¿A cuántos mató? A 70 hermanos suyos. La zarza representa al que mata los sueños, a los asesinos de los sueños, de las ilusiones, el que esclaviza al pueblo, el que trae dolor. La Biblia dice: cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Representa aquel que asesina los sueños de un pueblo, que quiere ver una ciudad diferente, que quiere ver unos hijos diferentes, que quiere ver a sus hijos caminando en las calles, hablando con el celular, sin el temor a que se lo roben, lo atraquen o lo apuñalen. Que quiere ver a sus hijos en la esquina del barrio, en un parque, hablando sin temor a que vayan y los asesinen por los famosos grupos de limpieza. Que quieren ver a sus hijos corriendo en el parque sin temor a que alguien vaya y los viole o los maltrate, sin temor a que nos metan dentro de las discusiones de ellos. Son asesinos de sueños. Son aquellos que nos violan nuestra manera de pensar, y a través de la televisión nos ponen antivalores, nos ponen cosas que no estamos de acuerdo, pero como tienen y son dueños del sistema, nos la ponen allí y no tenemos que decir nada. Sencillamente lo que hemos hecho por años ha sido escondernos en la oración y volvernos más arrinconados y hacer un muro grande entre la iglesia y el sistema que está allá afuera. Un pastor me preguntó en estos días: apóstol, ¿cómo puede un hombre de Dios, nacido de nuevo, entrar a un sistema perverso cuando la Biblia dice que Dios nos quiere sacar de Egipto? Le dije: muy buena su pregunta, porque el mismo Jesús la respondió. Jesús dijo: yo no pido para que los quites del mundo. Ahí están en un sistema. Yo pido es que los guardes del mal, que los proteja. Necesitamos gente ungida, gente protegida por nosotros en la oración, gente protegida por nosotros en la búsqueda, que podamos ser capaces nosotros de traer un nuevo sistema de pensamiento y de gobierno para nuestras naciones. Hemos puesto la zarza. Los resultados han sido nefastos, los que hemos tenido en los últimos tiempos, por lo menos en nuestra nación. En la década del 80, más de 300 pastores fueron asesinados. Más de 100 a 200 iglesias fueron cerradas por los grupos violentos. Este servidor que está aquí al frente de ustedes, en convención norte de Santander del Sur, norte de Santander, en la iglesia cuadrangular, me invitó a mí a predicar. En un parque estábamos allí. ¿Sabe cuál era nuestro único defecto? El único error, lo único malo que estábamos haciendo: traerle esperanza y traerle salvación a la gente que nos estaba escuchando. Ese día
en plena plaza pública. Estaba esperando a que me entregaran a mí el altar para predicar el evangelio. Yo casi nunca predico en los púlpitos. Y estaba sentado allá cuando entró un hombre y con una de sus revólveres o pistolas, no sé, empezó a disparar. Pa, 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 y empezó a darle tiros a todo el mundo. A mí los pies, les confieso, se me congelaron. Me quedé paralizado. Alguien me agarró de la parte de atrás y me jaló y me llevó para la parte de atrás. En ese momento la gente gritaba y corría y yo quería salir corriendo. Alguien me dijo: reaccione, apóstol, reaccione. Abrí los ojos y lo único que se me ocurrió fue agarrar el micrófono y decirle: regresen otra vez, que si tenemos que morir por Cristo en este lugar, estamos dispuestos a hacerlo, porque la sangre de un justo va a traer la cosecha más grande. Regresen otra vez. Pero en esos momentos, ese no es un coraje humano, ese es un coraje de Dios. Porque cuando yo pienso lo que hice, ¿cómo me atreví yo a hacer eso? Como también estoy pensando, ¿cómo puedo yo predicar hoy para las próximas generaciones también? Se me acercó un muchacho, joven, pastor de 24 años, y me dijo, venía con otro de la mano, y dijo: mire lo que le hicieron al pastor. Tiene un hueco aquí. Y cuando volteó tenía un cráter en la espalda. Comenzamos a gritar: un carro, ayúdenos con un carro, por favor. Nadie. Alguien se acercó en una motocicleta y este muchacho tan valiente, pastor de 24 años, se subió en la moto. Se agarró. ¿Usted cree que había hospital en Convención? No, un centro de salud. Tuvieron que llevarlo casi 20, 40 minutos por tierra. Zona de violentos. En ese momento se acercó los ancianos de la iglesia y vino el comandante del ejército. Dijo: pastor, por favor, regrese otra vez a su lugar. Me mataron un soldado, mataron a otra persona allí. Por favor, regrese. A las 4 de la mañana, para abreviarle la historia, vino los pastores y me dijeron: pastor, lo sentimos, pero cancelamos la campaña, porque nuestro hermano, el de 24 años, el pastor, a eso de las 3 de la mañana comenzó a temblar, comenzó a hablar en lenguas y se fue con el Señor. Murió. Yo me sentí muy mal. Sentí que mi vida no tenía sentido. El único mal era predicar el evangelio, no tenía otra cosa. Yo le dije a los pastores: pues voy en contra aún de lo que ustedes dicen, me voy a meter a seguir predicando. Esa fue una terquedad mía también, yo lo reconozco, pero esas cosas que hay adentro. Yo seguí la campaña en un teatro, fueron más personas, mucho más personas que antes, pero me tocó ir al funeral en Ocaña. Estando en Ocaña, donde el pastor Vázquez, recuerdo tanto, se me acercó un anciano y me dijo: ¿usted es el predicador? ¿Usted es Gustavo Páez, el que estaba predicando? Le dije: sí. Dijo: o sea que si usted no hubiera venido, mi hijo estaría vivo. Y le dije: no te entiendo. Dijo: mi hijo es el pastor que murió. ¿Por qué tenían que hacer esa campaña? Explíqueme por qué mi hijo murió. ¿Qué palabra les puedo estudiar? Agaché mi cabeza y me puse a llorar y me fui para el cementerio. No quise hablar nada. Estando en el cementerio, me hice al lado donde iban a enterrar a nuestro hermano. A lo lejos venía la caravana, más de miles de personas que fueron allí. Y nunca se me olvida que traían el ataúd del pastor, y sobre el ataúd del pastor traían una bandera de Colombia, y sobre la bandera estaba la Biblia del pastor, una Biblia vieja, llena de mugre, porque era un pastor campesino. Y entonces se acercó allí y sin mediar palabra el pastor dijo: ahora con ustedes nuestro evangelista, el pastor Gustavo Páez. Da unas palabras. Yo dije: ¿qué puedo decir? Este padre está destrozado. Nosotros nos sentimos confundidos, no tenemos respuesta para todo lo que está ocurriendo. Pero en ese momento tomé la Biblia vieja y raída que estaba allí
encima del altar y me quedé mirándola. El anciano padre estaba al lado mío y yo levanté la Biblia y dije: el próximo domingo esta Biblia nadie la va a abrir. Y de esta Biblia salió el consejo para muchos de ustedes. El próximo domingo hay una iglesia que no se va a poder abrir porque el que la abría está aquí. El próximo domingo va a haber una persona que va a predicar la palabra, pero nadie la va a escuchar porque el que la predicaba está aquí. El próximo domingo un anciano necesitará oración, pero nadie va a ir a orar por él porque el que oraba por ese enfermo está aquí. Las balas asesinas acabaron con nuestro pastor. Y levanté la Biblia en lo alto. Levanté la Biblia en lo alto. Y le pregunté a la iglesia: ¿habrá alguien aquí que quiera tomar esta Biblia raída? Pero espéreme un momento, antes de que usted diga así, es posible que lo maten como mataron a nuestro pastor aquí. Habrá alguien que quiera y esté dispuesto, si es necesario, a dar su vida para que el evangelio de Cristo siga creciendo en esta amada Colombia. Y un muchacho en la parte de atrás, con voz entrecortada, dijo: yo. Y el hombre que estaba al lado dijo: ¡hijo! Quiero decirles que el único cristiano en su casa era el pastor. Todos los demás hijos eran inconversos. Y otro dijo: yo. Y dijo: hijo. Y otro dijo: yo. Dijo: hijo. Ese día todos sus hijos y más de 300 jóvenes vinieron al altar y levantaron sus manos y reconocieron a Cristo, el Hijo de Dios. Señores, esos son los Abimelech que nos han gobernado. Los Abimelech que ahora se visten de poder y se paran y se ensañan con discursos populistas y excluyentes que dicen: con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y lo que no dicen es que no es el pueblo de la iglesia, es el pueblo de ellos, el pueblo de la rosca, el pueblo que sigue robando el erario público, el pueblo que sigue acabando con la gente. Nunca habíamos visto una ciudad tan amenazada como nuestros días. Hoy en día, para salir a la calle se necesita orar 3 veces y que Dios nos guarde cuando salgamos. Aún a la salida de las iglesias son atracadas nuestra gente. Pero ¿cómo no va a reinar la zarza? Es que la zarza no entiende nada del reino. Las zarzas son personas que matan nuestros sueños, que matan los proyectos de ciudad y de iglesia que debemos tener nosotros. Porque déjeme decirle algo: si hay alguien que le ha aportado a las naciones un verdadero tejido social, somos la iglesia de Cristo Jesús. Somos los que hacemos que los presupuestos se alarguen más todavía. Nunca hemos recibido ningún tipo de ayuda de los gobiernos. Y hemos hecho colegios, hemos creado fundaciones, hemos hecho todo esto. Diga: la zarza representa hombre sin temor. Representa el que mata nuestros sueños, asesino de sueños, de ilusiones, el que esclaviza al pueblo, el que trae dolor. La Biblia dice: cuando el impío reina, el pueblo gime. Pero ese versículo está tan trillado. Y cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Esto ha sido la condición de muchas naciones, de muchas ciudades y pueblos. Diga conmigo: cuando el olivo, no te escucho, ¿quién debía gobernar? El olivo. Le dijeron al olivo, ¿y qué dijo? Yo no puedo abandonar el púlpito. No ve qué va a decir la gente. Y le dijeron a la higuera:
venga, gobierne. ¿Y qué dijo? No, mis negocios, mi reputación, le dijeron a la vid y se excluyeron. ¿Sabe por qué? Por temor a sacrificar algo llamado reputación. Llámese posición, llámese comodidad. Aparecerá la zarza diciendo: yo gobernaré sobre ustedes. ¿Sabe? Yo le digo esto. ¿Usted cree que nosotros como iglesia, yo como apóstol, tengo la intención de irme allá a pelear y a sufrir con un sistema que es anti Dios? Señores, yo creo que llegó el momento de cambiar la historia de nuestras ciudades y de nuestra nación. Llegó el momento de que los ungidos lleguen allí. Llegó el momento de que los profetas lleguen allí. Llegó el momento de que las naciones sepan que hay una voz profética para señalar el pecado donde hay pecado y la inmundicia donde hay inmundicia. ¿Cómo no me va a doler mi ciudad? ¿Cómo no me va a doler mi nación? Si es que cada vez que recorro las calles de mi ciudad, cada vez que visito a muchos de ustedes, me encuentro con la realidad. Gente llorando, saliendo a las 4 de la mañana a trabajar, dejando a sus hijos dormidos para encontrarlos a las 10 de la noche otra vez dormidos. Todo un día. Una ciudad colapsada para atravesarla 3 horas. Es más fácil ir a una ciudad cercana que manejar en Bogotá. Note que son los árboles las personas que decidieron que la zarza los gobernara. Pero primero le habían dicho al olivo. ¿Usted sabe la hecatombe de los Estados Unidos? Hasta el año de 1948, quienes gobernaban a los Estados Unidos eran pastores. Eran los senadores, eran los representantes a la cámara, eran hombres letrados, ungidos, eran olivos, eran higuera, eran vides, no zarzas. Y ellos creyeron que la nación estaba allá. Y déjenme decirle algo: todo lo que sucede allá repercute acá. Y todo lo que suceda en nuestra capital repercute en toda Colombia. Las demás ciudades están esperando de que somos capaces los bogotanos cristianos aquí políticamente. Quieren ver de lo que somos capaces. Nosotros nos van a leer y nos leen en el mundo. Nos dicen que somos la capital del avivamiento en Bogotá. Pues yo quiero verlo también cuando seamos capaces de poner un olivo, un hombre de Dios con principios y valores allí, que sea capaz de traer la presencia de Dios a las instituciones. Nos excluimos de asumir responsabilidades gubernamentales, de gerenciar el pueblo. Y al pueblo no le queda otra opción que recurrir a los impíos que no tienen temor a Dios. Es que el diablo dijo que la política era pecado. Y el término política es el arte de gobernar con excelencia. Pero por favor, ¿quién de ustedes o yo le pondríamos el nombre de Caín a nuestros hijos? Ninguno le pondríamos Caín. Pero Caín significa nacido de Dios. Déjeme decirle algo: dañaron el título de política. Pero para eso está la iglesia de Jesucristo. Con la sangre de Él podemos redimir ese término y redimir también a los que van a ejercer ese rol político. El Señor rompió ese velo. Dejamos que otros nos gobernaran. Escúchame, el diablo sabe que le vamos a quitar ese poder, porque él no tiene nada, él es un ladrón. Pero el Señor rompió ese velo. Los cristianos empezamos a votar. Desde la década del 91 en Colombia, los cristianos empezamos a votar. Empezamos a participar. Nos hundió, nos despertó el Espíritu Santo. Y ahora eso fue tremendo. Y nos condujo ahora sí a algo más grave: a ser idiotas útiles, bobos útiles, marionetas útiles. Porque nos engolosaron el oído y nos decían: pastor,
nosotros queremos que usted vote por nosotros, porque usted es una buena persona y nos traería principios y valores. ¿Usted sabe cuántas Biblias debe tener nuestro presidente en la casa? ¿Usted sabe cuántas Biblias tienen los corruptos y los impíos? Yo también, cuando subí a un cargo público, yo pensé que era con Biblia, dándoles Biblia, que era que se convertían. Pero la higuera no la puede transformar sino Dios, nadie más. La zarza no la puede transformar usted, pero nosotros sí podemos transformar el camino para las siguientes generaciones, que vengan olivos de Dios a sentarse en los sillones de poder. Me dijo un pastor, en estos días recibí la foto de un pastor muy ilustre, a quien yo amo muchísimo, con el presidente. Yo dije, tan bonito. ¿Y cuándo el presidente nos ha llamado a gobernar a nosotros? Dígame cuántos cristianos hay en este momento en el Ministerio de Defensa, en Educación. Dígame cuántos cristianos hay allá en Bienestar Familiar, en Secretaría en el Ministerio de Educación. ¿Cuántos? Ninguno. Porque a nosotros nos llaman a votar, pero no a gobernar. Pero ese tiempo se acabó, iglesia de Jesucristo. Ese tiempo se acabó. Se levanta un pueblo a gobernar, un pueblo que Dios lo llamó a ser cabeza y no cola, un pueblo que ha entendido cuál es su rol profético. ¿Y sabe con qué cuento le metieron eso a los cristianos? Les dijo que no podían contaminarse, que los hombres de Dios no podían estar en la política. Pero yo encuentro que no fue casualidad que cuando los árboles querían rey, al primero que llamaron fue al olivo, que representa a los hombres ungidos que sirviesen a Dios. Han habido religiosos en posición de gobierno, pero no han habido hombres y mujeres de reino que entienden el rol de la política a favor de la iglesia. No, han habido gente que tienen Biblia también, que oran, pero cuando se suben a esos cargos obedecen a las cosmovisiones de los partidos que los eligieron. Señores, a veces no entendemos que la política es una forma de servir a Dios, estableciendo justicia, equidad, administración y bien, y un correcto funcionamiento y administración de los recursos del Estado o de la administración distrital. Los países y las ciudades de Latinoamérica son ovejas heridas que necesitan pastores. Y lo que pasa es que el diablo sabe que cuando un hombre o una mujer ungida por Dios asume el poder, hay libertad. Diga, hay libertad. Hay conciencia de la verdad. Hay un rompimiento de cadenas. Él tiene miedo a los hombres y mujeres de Dios en el poder. Él tiembla de miedo cuando usted se levanta a tomar y a votar por hombres y mujeres de Dios. Por eso los medios no nos quieren registrar. Por eso las grandes cadenas no nos quieren registrar. Porque sienten que hay pasos de gente, de gigante grande. Que hay un león que está suelto en la ciudad y que está queriendo tomarse el poder. Pero quiero decirle algo. Un alcalde tiene más poder con un bolígrafo que yo desde el púlpito. Tengo que reconocerlo. Porque el alcalde puede decir: el 1 de enero todas las iglesias y las comunidades religiosas saldrán a las principales calles y parques a darle gracias a Dios y a dedicar a Bogotá para Cristo Jesús. Tiene más poder un alcalde con el bolígrafo y los concejales. Yo puedo en un culto aquí soplar y se pueden caer todos los 5,000. Pero un alcalde puede poner de rodillas a los dueños de las clínicas de aborto, a los dueños de los prostíbulos, de los proxenetas. Puede empezar a proclamar, como lo hice desde el consejo, con un proyecto de acuerdo que lo tiene ya archivado el señor alcalde. El primer domingo de mayo, el Día de la Familia, nunca se celebra eso. Cosas que hemos conquistado. Tiene más poder un bolígrafo en la mano de un alcalde. Escúchame lo que le quiero decir. Escúcheme. Hoy en día, si un alcalde se levanta y declara un día de oración
en esta ciudad habrán miles de pie para escuchar a Dios. Lo que quiero decir es que basta un decreto de alguien en posición de gobierno para cambiar muchas cosas. Un simple decreto. Ponga cuidado que todo lo que el diablo dice que los cristianos no podemos hacer es lo que más le duele a él, y es por donde más daño le podemos hacer. Hemos relegado el ministerio solo a predicar la palabra en 4 paredes. Necesitamos dimensionarnos que un cristiano es un embajador del reino en la tierra. Es alguien que con principios de Dios lo tiene. Y déjeme explicarle algo: Dios no está en control de nada. Dios no está en control de nada, porque Dios no puede violar su palabra. Dios le entregó este planeta a la iglesia, y si esta iglesia está así, usted y yo somos responsables. Dios no se va a meter en algo que nos toca meternos a nosotros. El cristiano que es gerente de una compañía es un ministro de Dios en esa posición. El cristiano que es un juez de la república es un ministro de Dios ahí para ejercer justicia. El cristiano que es un empresario es un ministro de Dios en la economía. Donde quiera que hayas sido asignado, eres un ministro de Dios para expresarle y representarle. Cuando José fue gobernador de Egipto, el pueblo de Dios fue bendecido. Cuando Daniel y toda la tierra fueron llevados por el pueblo de Israel, fue llevado allí por Nabucodonosor a Babilonia, él pudo incidir en los lugares de poder siendo ungido y profeta, pero fue llevado cautivo porque no hubo un pueblo que decidió gobernar. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones. Mire lo que hizo. Mire lo que hizo Daniel cuando logró que el rey cambiara. El rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará para siempre. Se puede hacer más con un bolígrafo en las manos de un ungido gobernante que con los muchos cartones y reconocimiento en las 4 paredes de los grandes hombres de Dios. Todos los días me envían mensajes desgarradores. Todos los días yo recibo por WhatsApp: oremos para que la Corte Constitucional no apruebe la ley del matrimonio igualitario. Y yo le digo: oremos para que usted vote, cabezón. Oremos para que usted estudie. Oremos para que usted inscriba su cédula, porque usted tiene que activarse. Todos los días me llegan mensajes. En este momento está ya una de nuestras representantes. ¿Por qué no dicen en este momento? Tenemos a los magistrados cristianos orando y dándole gracias a Dios por traer leyes que bendigan la familia, que bendigan la economía, que bendigan al pueblo. Me llegan mensajes de Asia, de África, donde nos muestran las crisis que viven los cristianos que predican a Jesús como el camino, la paz, la reconciliación. Están pagando con nuestros hermanos con sangre. Y me pregunto, una iglesia que no entendió cuál es su propósito. Martin Luther King dijo: no me molestan las acciones de los malos, me molesta el silencio de los buenos. Yo no sé si a usted le duele, a mí me duele. Yo no sé qué va a hacer usted después de esta palabra. Un día Jesús lo va a mirar a los ojos y le va a decir: te puse en una ciudad, ¿qué hiciste tú ahí? Te dieron un mercado, te compraron. Déjame decirle algo: la iglesia de Cristo no está en venta, porque ya fue comprada con la sangre preciosa del Hijo de Dios. ¿Me duele? Sí, me duele. Me duele la indiferencia de nosotros, que podemos hacer mucho más de lo que se nos pide.
¿Sabe con cuánto sube un alcalde aquí? Con 800,000 votos. Ahorita hay aproximadamente 8 candidatos. Bueno, 9 candidatos. Ninguno de ellos nos dice en las encuestas que no ocupamos ningún punto. Pero esto podríamos cambiarlo en un día si queremos. Pastor, usted me va a ver a mí. Por años yo también me ausenté de decisiones. Yo vengo más de 30 años sirviéndole al Señor. Yo vengo de pandereta en mano y vengo de abajo como usted, pero Dios me honró y Dios me entregó un pueblo hermoso, maravilloso, y yo ya sé mi función aquí en Bogotá. Y yo no voy a dejar que esta iglesia mañana tenga que preguntarme usted por qué no hizo nada por su ciudad. Un día Dios me va a pedir cuentas y le va a pedir cuentas a usted también. Y le va a decir: ¿por qué crees que te di toda esa gente? ¿Para tenerla amontonada sin propósito? ¿O para que cambiaras a Bogotá, a tu ciudad, a Colombia? Para que trajeras esperanza. Recuerda, un bolígrafo en las manos de un gobernante ungido puede más que 40,000 prédicas de nosotros. Yo te invito a que pastoremos nuestra ciudad. No pastoreemos un sector, pastoreemos a toda nuestra ciudad y traigamos el cambio que tanto hemos soñado para nuestra ciudad. Esta gente que está aquí, nuestra iglesia, levante la mano. Hoy salvamos nuestra responsabilidad y vamos a trabajar por nuestra ciudad y vamos a poner nuestro esfuerzo y que la gente sepa que hay una iglesia que no está arrinconada, sino que está de pie y está como guerrera luchando paso a paso, multiplicándonos, ganándonos. Que uno solo ponga a huir a 1,000 y 2 a 10,000. Quería decirles eso al frente de la Santa Cena. Me gusta la unción. Todos los días me fascina la unción. Ustedes son testigos que me gusta la unción. Me fascina la unción. Vivo y sueño por ella y duermo con ella y me alegra la presencia de Dios. Pero yo tengo que ser responsable con las futuras generaciones. El Señor está buscando un olivo hoy. Habrá un olivo hoy aquí que diga: cuente conmigo, apóstol, yo soy ese olivo. Yo soy ese olivo. ¿Se podría usted poner de pie si quiere hoy? Usted es el olivo. De la manera en que has sido bendecido, haz que otros también lo sean. Compártelo.